Iniciamos entonces la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es una clase light, una clase con dos temas bastante sencillos, dos temas que están desligados de todo lo anterior, ¿sí? No tiene que ver con estructuras, un poco sí, no tiene que ver con punteros, no tienen que ver con nada de todo lo que es la raíz de la materia, pero que después lo vamos a necesitar y que ya va a quedar a la luz para que se usa lo que estamos viendo ahora, ¿sí? No es recursividad, ¿sí? Recursividad es un tema que es de la unidad 4 y 5, pero es un tema que en la virtualidad decidí no explicarlo, solamente les dejo un videíto de 10-15 minutos, con que sepan eso para el final me alcanza, para el parcial no, pero para el final lo mínimo, ¿sí? Porque es un tema bastante desligado que no, con poquitas horas de virtualidad no me sirve perder una o dos clases en eso, ¿sí? Cuando volvamos a la presencialidad, bueno, ahí volveré a enfocarme un poquito más a recursividad, pero por ahora no, porque es otra forma de programar que no sé si me interesa que dominen ahora, más sabiendo que después lo van a ver un poquito más adelante. Más que nada mírenlo antes del final, ¿sí? Porque en el final por ahí algo entra, pero ahora para la cursada pueden darlo por alto. Bueno, los dos temas que vamos a ver hoy, hay uno extremadamente fácil y el otro fácil, pero no tanto. Vamos a empezar por el más sencillo y el más descolocado de todos, ¿sí? Que es un tema que de hecho pertenece a la unidad número 2, pero yo calculo que en esas instancias de la materia están todavía bastante perdidos con las cuestiones básicas, así que por eso lo paso por alto, porque no es fundamental que sepan esto que voy a explicar ahora, pero en algún momento hay que explicarlo. Lo que vamos a ver ahora es algo que se llama enumeradores, ¿sí? Que básicamente son una estructura que lo único que consigue esta estructura es hacer el código fuente más entendible, ¿sí? Es solamente eso. Los enumeradores no tienen ningún fin a nivel de programación, ¿sí? Programación así abstracta o en términos más generales. No van a ser mejores programadores o no van a poder programar algo que no sabían programar por medio de los enumeradores, pero sí van a conseguir que su código fuente se entienda y se entienda mucho mejor. Bueno, los enumeradores son así, ¿no? Uno aclara que va a definir un enumerador, ¿sí? Abre y cierra llaves, y acá aparecen los enumeradores, que vamos a ver ahora mismo qué son. Bueno, los enumeradores son, por ejemplo, vamos con este ejemplo que es el más sencillo, me parece. Falso, verdadero. Acá puse dos palabras cualquiera, dos palabras en mayúscula, en particular puse falso y puse verdadero, y definí mi primer enumerador. ¿Qué es un enumerador? Bueno, un enumerador es la primera palabrita que puse acá, va a ser como un sinónimo del 0, ¿sí? Cada vez que yo quiera decir 0, o el número 0, ¿no? Obviamente, puedo decir falso, y es lo mismo. Y cada vez que yo quiera decir 1, puedo decir verdadero, y es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, un enumerador es eso, son palabritas ordenadas que empiezan en 0 y que si yo sigo agregando palabras, qué sé yo, Pepe, va a valer 2, si sigo agregando va a valer 3, 4, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué pasa con esto. Vamos, un printf, muestro con porcentaje de, y por ejemplo voy a escribir Pepe, aprieto punto y coma, ¿y qué me va a mostrar esto por pantalla? Bueno, medio que ya se los dije, pero va a mostrar un 0, 1, un 2. Ahí lo tenemos. Entonces, una vez que uno definió un enumerador, en cualquier momento del código fuente, si en algún momento uno tiene que decir 2, tranquilamente también puede decir Pepe, y es lo mismo, ¿sí? 2 y Pepe son exactamente lo mismo. Solo que el 2, en el medio del código fuente, puede ser confuso, ¿sí? Entonces, para que no sea tan confuso ese 2, uno puede darle un alias, decir Pepe o lo que sea, ¿sí? Este Pepe está descolocado, ¿no? Pero vamos con estos dos, falso y verdadero. Nosotros vimos que en C, por ejemplo, si uno hace una comparativa así, ¿no? 3 mayor que 1, ¿esto que nos devuelve?
Esto nos devuelve 1, ¿no? Porque es verdadero, ¿no? El 3 es mayor que el 1. Así que efectivamente tenemos un 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera mostrar esta palabra, verdadero, en el caso que 3 sea mayor, lo hago con números, pero esto podría ser con variables, con cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner 3 mayor que 1, esto sabemos que es verdadero, ¿no? Entonces, en C, ¿cómo diríamos? Si 3 es mayor que 1, es igual a 1, o sea, si es verdadero esto que puse, que me imprima verdadero. Esto es obvio porque son números, pero podrían ser variables que uno no sabe que tienen, ¿sí? 3 mayor que 1, si eso es verdadero, o sea, si eso es igual que 1, imprimite verdadero. Vamos a ejecutarlo. Obviamente vemos que efectivamente es verdadero, pero así la sintaxis podría no ser la más linda. Entonces uno podría decir, en vez de 1, podría decir verdadero. Entonces, si 3 mayor que 1 es verdadero, que imprima verdadero, ¿sí? O que imprima cualquier cosa, ¿no? Verdad, no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, eso es un enumerador. Simplemente una palabrita que podemos usar para no utilizar un número. ¿Por qué antes decías 3 mayor que 1 y escribías 3 mayor que 0? Por ahí porque me equivoqué, pero 3 mayor que 1. En el ejemplo anterior creo que dije 3 mayor que 0. Había puesto 3 mayor que 0. ¿Sí? Y mostraba 1 también. No me acuerdo si dije 3 mayor que 1 o qué, pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Lo importante es que si es mayor muestra 1, si es menor muestra 0. Sí, estoy muy resfriado, pero no importa, estoy muy bien. ¿Ok? Bueno, eso es un enumerador, bastante sencillo. Principales usos que tienen los enumeradores. Como ya les dije, los enumeradores son simplemente para que el código fuente se vea un poquito mejor y que un tercero lo entienda mucho más fácil. Ese es su principal uso. Como C no tiene variables booleanas, es decir, como no tiene el true y el false, o el verdadero y el falso, ¿sí? Muchas veces se lo define así. Para que se parezca más a un lenguaje, se pone la famosa palabra false y true, ¿sí? Que es prácticamente lo que se usa en cualquier lenguaje. Entonces esa es una buena forma de que C también tenga falso y verdadero, o false y true. Ese es el gran uso que tiene un enumerador en C. Después tiene otro uso, que por ahí es más tangible para ustedes, ¿no? Que podría ser, qué sé yo, salir, mostrar, cargar, ordenar, buscar, etcétera, etcétera. ¿Para qué les parece que serviría un enumerador así? ¿No? Este es el otro gran uso que por ahí le pueden dar ustedes, ¿no? Porque efectivamente para un menú, ¿no? Para hacer más fácil un menú, uno sabe que un menú lo tiene que hacer mientras no sea salir, ¿sí? Mientras la opción sea distinta de salir, mientras esa persona no ponga salir, entramos al switch. Si lo escribo bien va a ser mejor. Switch case. Bueno, que tengo las manos. Switch case. Me agarro la... Bueno, el teclado no responde. ¿Por qué no puedo escribir? Ahí agarró. Bueno, la ICE estaba fallada, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer un switch case en base a una determinada opción. ¿Sí? Entonces, vamos a poner los casos en base a la opción. ¿Sí? Y la opción, ¿cómo podría ser? Bueno, no sé, ¿no? Estoy inventando. Case, mostrar. En caso de que la persona ponga mostrar, haces lo que tengas que hacer. Case, cargar, haces lo que tengas que hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una buena forma de que el menú quede prolijo y que uno no tenga
no tenga que recordar cuál era la opción 1, cuál era la opción 2, cuál era la opción 3, no me importa, ¿no? Uno con que sepa acá, ¿no? El 0 es salir, 1 mostrar, 2, 3, 4, ya está. En vez de usar los números, puede usar la palabra, ¿no? Y la palabra es mucho más entendible y uno se olvida de cuál era el número. Ya no importa cuál es el número. Aunque te acuerdes su nombre, basta y sobra. El enumerador se lo puede definir también local, pero justamente como el fin del enumerador es que el código fuente se entienda mejor, por lo general se lo pone global y son palabras o normas que rigen en todo el código fuente, ¿sí? Así que por lo general lo vas a ver global. Porque si usas palabritas de ayuda y las definís locales, te ayudan un poquito y después no te ayudan más. Así que por lo general van efectivamente globales. Bueno, y eso es un enumerador, no tengo mucho más que decir. Lo último que me falta decir de los enumeradores es que por defecto empiezan en 0 y van incrementando de 1, pero la realidad es que uno le puede poner el valor que quiera. Por ejemplo, puedes poner que salir sea menos 9, si salir es menos 9, este es menos 8, este es menos 7, este es menos 6, o en su defecto podés hacer así, ¿no? Este es menos 9, este es 11 y después empieza a incrementar, ¿sí? Vos en el momento que dejas de especificar, empieza a incrementar desde el último. Y si querés, bueno, podés incluso definir todos, ¿no? No se lo suele usar así para definir todos, pero sería una alternativa. Pero en el momento que vos ya no definís más, ahí ya empieza a incrementar desde el último que estuvo a la izquierda, ¿no? Pero los números son cualquiera. La realidad es que por lo general se los usan todos autoincrementables a la derecha y en el primero se elige dónde empieza, ¿no? Por lo general algo así se hace, ¿sí? Por lo general se deja que empiece en 0 o a veces en menos 1, pero no se anda modificando todos todo el tiempo. Efectivamente es una estandarización que vayan en mayúscula como las constantes, ¿sí? Porque la idea es que no puedes hacer nada con ellas, no podés modificarlos o cambiarle el valor entre medio. Una vez que los definiste quedan, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer con los enumeradores, pero yo no lo he visto nunca en acción, pero poder se puede, es lo siguiente: printf porcentaje de, y podés, por ejemplo, sumarlos, porque simplemente son enteros, ¿no? Son enteros con nombre, pero son enteros, ¿sí? Entonces vos podés sumar enumeradores o hacer cualquier operación aritmética con esos enteros que están escondidos ahí, pero no, yo la verdad nunca he visto que se usen así, pero poder se puede. Pero efectivamente van en mayúscula. Bueno, murió, efectivamente algo andaba mal. Ahí estamos, volvió. Volvió o está volviendo, ahí volvió, ¿sí? Ahí tenemos la suma, ¿sí? Nunca vi que se use esto, pero se puede, porque son simplemente números enteros con un alias o con un sinónimo para que sea más sencillo. Bien, bueno, y el último uso importante es para lo siguiente. Supongamos que tienen una matriz, qué sé yo, de 3×4 o de lo que sea. Voy a darle los valores a la matriz. No lo voy a hacer bien porque voy a tardar 2 horas. Supongamos que tenemos algo así. Ahí estamos. Podría ser una matriz de 3×4, donde, mientras la acomodo pienso que puede ser, supongamos que son notas de personas, ¿sí? Acá tenemos la nota de Pepe, la nota de Walter, la nota de Brenda y la nota de Melanie. Estas son las 3 notas y, por ejemplo, la primera columna podría ser el parcial 1,
el parcial 2 y por último el TP final, ¿sí? O al final si quieren, ¿sí? Para ubicarnos un poco. Entonces, si uno por ejemplo quiere saber qué se sacó Walter en el final, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer matriz en la posición 1, fila, columna 2, ¿sí? Estamos en la fila 1, columna 0, 1, 2. Tendría que hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿y qué ocurre? Así como está, medio que uno, imaginen, esta es una matriz re sencilla que la están viendo, pero podría ser fácil olvidarse que el 1 es Walter y que el 2 es el final, ¿no? Sería muy sencillo olvidarse de eso. Entonces, para que esto sea mejor, uno podría definir un enumerador que diga, bueno, el 0 es de la columna y pertenece al parcial 1. Después, el 1 es el parcial 2, el 3 es el final, ¿sí? Ahí tenemos las 3 columnas y después un enumerador más que me diga, bueno, che, las filas, la primera fila es de Pepe, la segunda es de Walter, después viene la de Brenda y después viene la de Melanie. Entonces, acá tenemos que siguen siendo números del 0 al 3, del 0 al 2, pero ¿cómo quedaría mi matriz ahora? Bueno, sería, en vez de decir 1, puedo decir Walter. Y en vez de decir final, podría decir final, ¿no? Y esto está bastante más claro que estoy accediendo al final de Walter. Para ese tipo de cosas sirven los enumeradores, ¿sí? No. Los enumeradores son estructuras fijas, no se pueden cargar a mano, ¿sí? Son palabras fijas, ¿no? Es como que pidas por teclado cómo se va a llamar una variable. No vas a poder, ¿sí? La variable tiene que estar programada, ¿sí? La pregunta es válida, pero no, efectivamente no se puede. Y bueno, esos son enumeradores. Verdaderamente no hay mucho más que decir, pueden googlear muchísimo y ver que no hay más que esto, ¿sí? Por más vueltas que uno le dé, no hay otras cosas más. Principalmente los usos son estos, que el código se entienda y sea más fácil de seguir. Simplemente eso, ¿sí? Más que nada se los explico porque está en el programa y porque yo más adelante en las últimas clases yo uso un par de enumeradores para resolver algo y para que se entienda un poquito mejor. Pero nada, no les va a cambiar la vida, ¿sí? La próxima materia les van a exigir que usen enumeradores en algunas cosas, pero nada, por ahora con que lo tengan presentado basta y sobra, ¿sí? También se usa mucho en las banderas, ¿vieron? Por ejemplo, cuando hacemos el buscar del 0 en adelante, quiere decir que encontraste el elemento, y el -1 quiere decir que no lo encontraste. Bueno, muchas veces se puede definir, ¿no?, el error como -1. Entonces, cuando uno hace la búsqueda binaria o la secuencial, la posición inicialmente, en vez de ponerle -1, se le pone error, ¿no? Y bueno, o no encontrado, una palabra que te diga que todavía no lo encontraste o que buscarlo te fue un error, ¿sí? Nada, es eso, solo eso. Bueno, qué bueno, Martín, que tenga más sentido. Pero el sentido es ese, es que se entienda más el código fuente, nada más, ¿sí? Y ahí terminó lo que tenía que decir de enumeradores. Me van a preguntar si hace falta que lo usen. No, salvo que yo en algún examen les diga usando enumeradores hacer esto. No creo que sea una alternativa. Y si se los pido va a valer medio punto. Les va a valer mucho, ¿sí? No es un tema fundamental de la materia, pero está bueno que lo hayan visto porque en algún momento lo van a tener que usar. Reitero, principalmente para el menú, ¿sí? El menú, si no hacen un menú con esto, se van a perder y no se va a entender nada del menú, ¿sí? Bueno. Dicho esto, pasamos al siguiente tema que quiero explicar hoy, que este sí es un poquito más importante, que es el tema de persistencia. ¿Qué es la persistencia? ¿Qué les parece que es? Seguramente ya escucharon la palabra alguna vez. ¿A qué les hace referencia la palabra persistencia?
si es que le hace referencia a algo, ¿sí? Que algo dure, bueno, sí, que algo persista, está bien, ¿sí? Que no se detiene, bueno, sí, están siendo bastante literarios con la definición, ¿no? Efectivamente, que algo persista quiere decir algo que no desaparece. Bueno, y viene por ahí la cuestión, es un poquito más amplio que solo eso, pero sí, efectivamente es que no se pierda, o que no desaparezca, o que persistan. ¿Qué cosa? Bueno, las cosas que antes perdíamos. ¿Y qué cosas perdíamos hasta ahora? Bueno, prácticamente todo, ¿no? Cuando uno apretaba play, ¿no? Supongamos compilamos, sale la consola, ¿y qué cosas podían hacer? Bueno, por favor ingrese su edad, por favor ingrese su altura, cómo se llama, cuál es su apellido, y eso por ahí un bucle que se repetía 10 veces para cargar a 10 personas. Pero a la hora de cerrar la consola, bueno, esos datos se perdían, y si volvías a compilar, otra vez, ¿no? Otra vez cargar las 10 personas, eso que yo siempre hacía con Messi, Neymar, bueno, eso que era re tedioso. Eso era justamente porque nuestro programa no era persistente, ¿sí? No había una persistencia por detrás, no se guardaban los datos en ningún lado, simplemente quedaban en memoria volátil hasta que yo dejaba de compilar. Cuando dejaba de compilar, esos datos se perdían totalmente. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. La persistencia, hoy por hoy, se hace en base de datos, que es algo que ustedes van a ver en segundo. ¿Sí? Así que el año que viene van a ver persistencia en base de datos, que es la persistencia que se usa, ¿sí? Nosotros vamos a ver una persistencia bastante más sencilla, que es una persistencia en archivos, que les va a servir para justamente hacer un programa un poquito más robusto, ¿no? La idea de programación es que ustedes lleguen a diciembre aprobando la materia y sabiendo hacer un programa que sirva para algo, ¿no? Un programa que les pueda salvar la vida en un pequeño proyecto, por lo menos en C. Y si hacen un programa que no tiene persistencia, difícilmente sirva para algo, ¿no? Si uno, imagínense un jueguito que hay que empezarlo siempre del principio. No, nada, lo jugás 2 días y después te podrís, ¿no? Entonces, vamos justamente a eso, a darle algún tipo de persistencia. Ni el Sega era así, pobrecito, había unos chips que se ponían. Vamos a darle algún tipo de persistencia a lo que hacemos, ¿no? Guardar las cosas que hacemos para que no se pierdan y poderlas recuperar en otro momento, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, por medio de archivos. Bueno, archivos. Uno podría dar 5 clases de archivos, ¿no? Solamente voy a dar esta horita y pico de archivos, así que vamos a ver lo básico solamente de archivos. Archivos hay de 2 principales tipos, ¿no? Son los archivos binarios y los archivos de texto. Son los 2 grandes archivos que tenemos. Los archivos binarios, ¿cuáles son? Bueno, son archivos que se guarda la información como así, ¿no? Y los archivos de texto se guarda la información así, ¿no? Gran diferencia. Los archivos de texto uno entiende lo que está guardado en el archivo y los archivos binarios no entiende nada, ¿sí? Seguramente alguna vez se habrán topado con algún archivo binario o de extensión .bin, que seguramente algún curioso alguna vez hizo una contraseña cualquiera, lo trató de abrir, ¿no? Secundario, abrir con, o lo abrió con el Word o con el Block. ¿Y qué cosas se ven? Bueno, se ven cosas así, ¿no? A ver si me sale. No me sale. No me deja el CodeBlock poner símbolos raros, pero efectivamente ven que se abre y muestra todo simbología que uno no entiende nada. Bueno, es porque uno está tratando de abrir un archivo binario, justamente, ¿sí? Se abren todos garabatos, casitas, corazones, parece chino. Bueno, eso es porque es un archivo binario. Nosotros acá, como le vamos a dedicar poco tiempo y vamos a hacer solamente lo básico, vamos a ver archivos de texto. Los archivos de texto, como ya notarán, son más fáciles de entender porque uno entiende lo que está haciendo, pero son más difíciles, ¿sí? Los archivos binarios tienen un tratamiento más fácil a nivel de programación, uno puede hacer cosas más copadas con menos esfuerzo, pero entenderlos cuesta un poquito más al principio. Como yo no quiero perder mucho tiempo, vamos directo a lo que se entiende, por más que sea un poquito más tedioso de trabajar. Así que vamos a trabajar con archivos de texto. Bien. Extensiones de archivos, ¿no? O formatos. ¿Qué formatos tienen los archivos? Bueno, tienen 1000 formatos. Los más conocidos, qué sé yo, son .doc para el Word. El nuevo Word es Xdoc, creo, o algo así.
No, este es el de Linux, creo que es el formato. Qué sé yo, los formatos JSON, formato GeoJSON, formato CSV, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a trabajar en particular con el conocido por todo el mundo, con el formato .txt. ¿Sí? Vamos a trabajar solamente con este formato. docx, al revés, gracias. Vamos a trabajar con el más conocido de todos, que es con el .txt. Pero bueno, hay un montón. Y esto que hacemos para .txt aplica, por lo menos para el doc y para el CSV, sé que aplica. Para estos creo que no. Pero bueno, nada, porque sepan txt estamos bien. Sí, para exe también, porque el exe es muy parecido al CSV. Y lo que vamos a hacer va a ser parecido a CSV, así que va a funcionar también para el exe. Bueno, entonces vamos a trabajar con archivos de texto con esta extensión. Y lo último que tengo que decir sobre archivos es qué cosas se puede hacer con los archivos. ¿Qué puedo hacer con archivos? ¿Cuáles son las acciones que uno puede realizar sobre un archivo? Son muy sencillas y son pocas. ¿Qué cosas se puede hacer con un archivo? ¿Qué les parece que podemos hacer con un archivo cualquiera? Plantillas, ejecutarlo, no va por ahí. Listas, editar, sí, no sé bien a qué se refieren con todo eso, pero básicamente las acciones que uno puede realizar con un archivo es escribir el archivo, o sea, escribir algo, ¿no? Abrirlo y escribir datos o guardar datos, como bien dijeron. O la otra acción que pueden hacer es leer el archivo, es decir, fijarse qué hay en el archivo, ¿no? Son las dos grandes cosas que uno hace con un archivo. O escribe datos o recupera los datos que están en el archivo, no hay mucho más. ¿Sí? Así que hay dos acciones que vamos a hacer, porque hay dos acciones que se pueden hacer con archivos, no hay más que eso. Así que bueno, empecemos por el principio. Vamos a empezar por abrir y escribir, vamos a poner escribir directamente, escribir un archivo. Vamos a escribir un archivo por primera vez. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a poner los pasos que hay que realizar. Primer paso, hay que definir una variable del tipo archivo, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, las variables del tipo archivo son un tipo de dato que viene definido acá, ¿sí? Son una estructura que alguien definió, una estructura que se llama file. Así que si uno quiere trabajar con una estructura, ahí estamos, con una variable del tipo archivo, tiene que decir file, ¿sí? Acá tenemos un dato del tipo file. Y lo que tiene que hacer es definir un puntero a ese tipo de dato. Es decir, uno va a definir un archivo y ese archivo, ¿qué es? Es un puntero a un dato del tipo file. Así es como se trabaja. Esto es el primer paso siempre. Primer paso, definir un puntero a un file. Siempre hay que hacer esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos lista nuestra variable para trabajar con un archivo. Segundo paso, hacer que ese puntero apunte a algún archivo en particular. Era lo que antes hacíamos ampersand y le decíamos a dónde apuntaba. Bueno, ahora no lo hacemos con el ampersand, sino que lo hacemos con una función en particular que se llama fopen. ¿Sí? Decimos fopen y decimos dónde está el archivo con el que vamos a trabajar, o en su defecto podemos decir qué nombre va a tener el archivo que se va a crear, ¿sí? No hace falta que exista, si no existe se lo va a crear. Por ejemplo, archivo1.txt. Esto va a buscar el archivo 1.txt en nuestra raíz, ¿sí? Si uno no aclara el directorio, va a buscar acá en la raíz. Si este archivo no existe, lo va a crear, ¿sí? Y después lo otro que tenemos que hacer es decir para qué lo vamos a usar. Entre comillas también, aclaramos para qué vamos a usar ese archivo. Bueno, los archivos se lo puede usar o para escribir con la W, o para leer con la R, o otra cosa más con la A, que ahora les digo para qué es. Por ahora lo vamos a usar para escribir, así que ponemos permisos de escritura con W, ¿sí? El puntero puede ser global, pero bueno, como sabemos las variables globales las evitamos, y más siendo un puntero, ¿no? Que un puntero pueda apuntar a cualquier lugar. Así que no, la dejamos local. Bueno, entonces ya tenemos que nuestro archivo es un archivo, es un puntero a un archivo. Nuestro archivo apunta a
a este archivo, archivo1.txt, y lo voy a usar para escribir. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a escribir, justamente, vamos a escribir en ese archivo. Nosotros vimos en el curso de ingreso, ¿no? hace 1000 años, la función escribir, ¿no? Y después vimos que el escribir de pseudocódigo tiene un equivalente en C. ¿Cuál es el equivalente en C del escribir? Cada vez que uno quiere escribir, ¿qué hace? No, ese es el leer. Uno lee con el scan. El print, ¿no? El equivalente de leer es el printf. Entonces, cada vez que uno quiere escribir algo, printf, estoy escribiendo. Carita feliz. ¿Sí? Esto escribe. Ahora bien, si yo compilo esto, ¿qué pasa? Bueno, pasan varias cosas. Pero principalmente pasa lo que uno ya esperaba, ¿no? Se está escribiendo. El problema del printf, ¿cuál es? Que uno escribe, pero escribe en la consola. ¿Sí? Y yo no quiero escribir en la consola, sino que yo quiero escribir en este archivo en particular. Bueno, ¿cómo se hace eso? No se hace con el printf, sino que se lo hace con un primo hermano, que es el fprintf. Todas las funciones que veamos que empiezan con f es porque son para archivos, ¿sí? fopen, fprint, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo voy a escribir en un archivo por medio del fprintf. Y bien, ¿qué les parece que falta con este fprintf? Si bien nunca dije cómo funciona, pero hay algo bastante intuitivo, ¿no? Acá le estoy diciendo qué cosa va a escribir, pero falta algo más, ¿no? ¿Qué les parece que es? ¿En dónde? ¿No? Esto está diciendo voy a escribir, pero ¿dónde vas a escribir? Bueno, tenés que avisarle en qué archivo vas a escribir, ¿no? Entonces le digo, che, escribí en este archivo, en el archivo que acabo de definir acá. Buenísimo, entonces le digo, escribite esto y escribilo en este archivo. Una vez que hicimos eso, y siempre es fundamental que una vez que uno terminó de hacer lo que iba a hacer con el archivo, lo cierre. Fclose, cerrar. Y listo. Estos son todos los pasos que uno tiene que realizar siempre que quiere escribir algo en el archivo. Paso 1 sería definir el archivo o el puntero del archivo, como quieras. Paso 2, decir cuál es el archivo y para qué. ¿Para qué lo querés? Si lo querés para escritura, para lectura o para otra cosa más que ahora les digo para qué es. Tercera acción es hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Hacer lo que quieras. En este caso escribir. Y cuarta acción, la más importante siempre, cerrar. Son siempre los 4 pasos que uno tiene que realizar. Si te olvidas de cerrarlo, no pasa nada. Para algo tan sencillo como esto no pasa nada, pero cuando lo quieras volver a usar, los cambios por ahí no se guardaron o ni siquiera te deja abrirlo porque ya está abierto. Es el típico error que te puede ocurrir cuando querés abrir un programa y ya está abierto. Si tenés suerte se te va a abrir 2 veces, pero vaya uno a saber cómo funciona. Y seguramente te diga que esto ya está abierto o directamente te abre lo que ya está abierto, ¿sí? Entonces siempre es un buen hábito cerrar las cosas. O muchas veces cuando uno quiere trabajar como en algo que ya está abierto, vieron la típica pestañita de Windows que te dice que este programa está siendo utilizado por otra persona. Bueno, esto es igual. Entonces, una vez que uno termina el ciclo de trabajar con el archivo, lo cerrás. Así está disponible para volverlo a abrir y para hacer otra cosa. ¿Sí? Gracias. Archivo. Siempre hay que cerrar el archivo. Una vez que uno terminó de hacer lo que iba a hacer, se cierra. Y bueno, ya estamos. Voy a compilar y terminamos, porque esto es escribir un archivo. Ahí compilé, genial, compilé, no me muestra nada porque no estoy usando printf, estoy usando fprintf. Y la pregunta es, ¿dónde quedó esto que puse acá? Bueno, esto queda carpeta raíz, entro acá a la carpetita, ven, acá está el main y acá está el archivo que se creó. Se creó solo, este archivo no estaba. ¿Sí? No, el guardar no, porque el guardar se guarda automáticamente cuando terminas de hacer el fprint en este caso, ¿sí? El cerrar es que no quede abierto, es tan simple como eso. Es permitir que se vuelva a poder ingresar. Si vos lo dejás abierto, cuando quieras volver a ingresar,
no vas a poder ingresar o no va a estar lo último que hiciste. No sé cómo decir qué otra cosa puede ser, pero es eso, ¿sí? Es para asegurarte que todo lo que hiciste quede bien resguardado. Bueno, y ahí está, ¿ven? En vez de escribirlo en la consola, se escribió en el archivo. Y este archivo está ahí. Por más que yo deje de compilar, el archivo sigue estando. Y claramente quedó persistido. ¿Sí? La R es para leer. ¿Sí? No, la R no es para escribir. No puedes escribir cuando estás con la R. La R ahora le damos el uso, pero no se usa así tan sencillo. Lo que quiero hacer es justamente responder lo que está diciendo ahí Joan, ¿no? ¿Qué pasa si yo vuelvo a escribir otra cosa? Vuelvo a escribir, y ahora con una carita triste. ¿Qué me va a guardar esto en el archivo? ¿No? Ahora voy a volver a ejecutar, de hecho ya ejecuto. Ya ejecuté, todo bien. Bueno, efectivamente lo que pasa es que cuando uno escribe dos veces, lamentablemente se sobreescribe, o sea, se pierde lo anterior. ¿Sí? Y eso no está bueno. Por eso la W, si bien es para escribir y está bueno que la usemos, hay otra que es mejor, que es la A, que es de agregar. ¿Qué quiere decir? Que además de escribir, agrega al final de lo que ya está escrito. Por ejemplo, en vez de vuelvo a escribir, podría poner estoy escribiendo por tercera vez. Carita feliz. ¿Sí? Ahora vuelvo a ejecutar el mismo programa. ¿Sí? Exactamente lo mismo de siempre. Solo que ahora no se borra lo anterior y se agregan las últimas cosas. ¿Sí? Este uso es mucho mejor, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer persistencia si a cada rato perdés lo que tenías, ¿no? Medio que la persistencia se fue al diablo. Es una persistencia que dura una vez, no tiene sentido. La idea es que no se pierda lo que uno ya tenía. Así que por lo general cuando uno escribe, está bueno usar la A. ¿Cuándo usar la W? Bueno, la W se usa por lo general cuando trabajas con un archivo que ya existe y que no sabes muy bien lo que tiene. La primera vez usas W para que se borre todo y arrancar de cero, y de ahí en más usas la A. Por lo general para eso sirve. Si no, siempre la A y listo. Sí, con un for o con cualquier cosa pueden quedar todos los datos guardaditos en un archivo. Efectivamente. Genial. Hasta ahí vamos con la escritura. Bueno, el fprintf, como les dije, es un primo hermano del printf. Por ende, todo lo que sabemos hacer con el printf lo podemos hacer acá. Así que, por ejemplo, puedo definir una variable entera que se llame edad 31, punto y coma, una variable char que se llame nombre, 20 posiciones, que diga Brenda. Y podemos hacer todo lo mismo que hacíamos con el printf, lo podemos hacer con el fprintf, qué sé yo. Dejar dos renglones, poner nombre, dos puntos, porcentaje S, edad, dos puntos, porcentaje D, dejo un renglón y después digo, bueno, che, el nombre sácalo de nombre y la edad sácalo de edad y vuelvo a ejecutar. Y efectivamente todo esto vamos a ver que funcionó. Bueno, lo perdí. ¿Dónde estás? Acá estamos, ¿sí? Esto ya estaba. Se dejó un renglón, dos renglones. Prenda, edad 31. Así que la moraleja es que todo lo que sabemos hacer con el printf vale para el fprintf. ¿Sí? Cualquier cosa. ¿Sí? Efectivamente, si se usa bien y si uno es prolijo con las cosas que guarda y las guarda con una determinada consistencia, puede generar una mini base de datos, efectivamente. ¿Sí? Bueno, eso es escribir un archivo. ¿Sí? Sencillo. Es como un printf, igual, solo que con la F.
para escribir en un archivo en vez de en la consola, con las salvedades que uno tiene que decir en qué archivo escribe y acordarse de cerrarlo. Nada más. De hecho, miren esto, a ver. Contestando ahí lo que me había preguntado Rocío, ¿no? A ver, voy a generar a otra persona que se puede llamar López, con 99 años. ¿Qué pasa si yo dejo abierto el archivo, ¿no? El archivo acá está abierto. Bueno, compilo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Seguramente no quede guardado. Lo que hago, si es que funciona. Funcionar, funcionó. El archivo acá se lo ve intacto. Vamos a ver si hizo algo. La verdad esto no lo chequeé, pero supongo que no funcionó. Bueno, funcionó. A ver. ¿Funcionó bien? Sí. Bueno, nada. Yo pensé que eso no iba a funcionar. Pero bueno, por eso hay que cerrar el archivo, ¿no? Porque uno medio que no sabe qué va a pasar si ya estaba abierto. Veo que funcionó. Me alegra por eso. 2 renglones. No, funcionó bien. Sí, no tengo nada que decir. Pero bueno, nada. Hay que cerrar los archivos porque puede fallar. No fue el caso, no cerró, pero no falló, pero hay que cerrarlo, ¿sí? Estos son los 4 pasos que hay que realizar siempre. Genial, ya tenemos escribir un archivo. Siguiente cosa que podemos hacer, leer un archivo. Vamos a leer un archivo. Bueno, ¿cuál es el equivalente de leer? El leer de pseudocódigo y el leer de C, ¿cuál es? Ya lo recontra dominamos al leer en C. Efectivamente es el scanf, máscara, dato que uno quiere. Estoy pésimo con el teclado hoy. Máscara de lo que uno quiere y donde uno quiere. Con su puntero, ¿no? Obviamente. Si uno quiere leer un dato por teclado y guardarlo en la variable número, tiene que aclarar que es un número y dónde va a guardarlo. Bueno, si uno quiere leer un número de un archivo, es lo mismo, ¿no? fscanf, porcentaje de, guarda en la variable número, ¿sí? Solamente que tiene que decir de dónde saca ese archivo, ¿sí? Entonces, al igual que como con el printf, tiene que decir, che, sacalo del archivo. Esto es igual, ¿sí? Es igual que el scanf, solo que aclarando de dónde se lee, qué tipo de dato y dónde vas a guardar. Funciona igual. ¿Pero por qué lo estoy haciendo así nomás? Porque no lo vamos a usar mucho. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que el scanf funciona bien con los números y con los char, con un char, uno solo. Ya con muchos char vimos que no funcionaba tan bien el scanf. Teníamos una mejor función para la lectura. ¿Cuál era? ¿Cuál era la función que mejoraba bastante efectivamente, ahí está, el gets? Entonces la que vamos a usar es la función gets, que no se va a llamar gets, sino que se va a llamar fgets, ¿sí? Porque es los gets para un archivo. Bueno, primeros pasos son iguales, ¿no? Uno define un file, vamos a llamarlo archivo o como quieran. Acá uno dice que vamos a abrirlo como antes, ¿sí? ¿Cuál va a ser el archivo? Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser uno que no esté generado, archivo2.txt. Y ahora lo vamos a abrir, pero para la lectura. Ahí tenemos un archivo para la lectura, ¿sí? Este archivo es nuevo, no existe, así que lo voy a crear. Vamos a crear un archivo 2, para que vean que el archivo no hace falta que se cree directo con C, uno lo puede crear a mano. Archivo 2. Ahí está nuestro archivo 2 y vamos a cargarle cosas al archivo 2. ¿Qué sé yo? Cristian. Punto y coma. Vamos con la edad de Cristian. Vamos con Rocío. Punto y coma. La edad de Rocío. Y uno más. Franco. Punto y coma. La edad de Franco. Y ahí estamos. Vamos a leer esos datos. Tenemos 3 nombres. Lo guardé. 3 nombres y sus 3 edades. Vamos a ver cómo hacemos para leer. Bueno, ¿cómo se hace para leer? Ustedes también tienen... Qué bueno, Rocío, me alegro.
A ver, ustedes también ya tienen la idea de cómo se hace para leer un archivo, ¿sí? Porque lo vieron, por ahí ni se dieron cuenta, pero lo vieron en, no me acuerdo cómo se llama la materia, expresión de problemas y algoritmos, creo, o algo así, ¿no? Ahí vieron lectura de archivos y utilización de datos de un archivo. ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se hacía para trabajar con un archivo a la hora de leerlo? Desde expresión de problemas y algoritmos. ¿Ninguno se acuerda? Ya. Bueno, básicamente lo que se hacía es voy a hacerlo, pensé que se iban a acordar. Uno tiene un archivo y lo que va haciendo es lo lee renglón por renglón hasta que se termina, ¿no? Y eso cómo se llamaba, ¿se acuerdan? El final del archivo. Cursaron, ¿no? Esa materia, porque yo por ahí estoy hablando de una materia que ni cursaron. EOF, efectivamente. Entonces, la idea es que uno lea hasta que no sea, mejor dicho, el final del archivo, y eso se llamaba EOF. ¿Sí? EOF se llamaba en expresión de problemas y algoritmos. Acá es muy parecido. Digo, mientras no sea FEOF, acá se llama FEOF porque es el final de un archivo. Mientras no sea el final de un archivo, de este archivo, yo voy a empezar a leer. Sí, pero la idea es la misma. Uno lee renglón por renglón mientras no sea el final del archivo. ¿Sí? Bueno, mientras no sea el final del archivo voy a hacer la lectura. Y la lectura, ¿cómo se hace? Ya les dije con qué función se hace. Se va a hacer con la función fget. Así que digo fget, abro y cierro llaves, paréntesis, perdón. Pensemos primero en el get. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba el get? ¿Qué necesitaba el get para funcionar? No, el get común. La variable, ¿no? Básicamente la variable. Con poner get variable funcionaba, no necesitábamos nada. Bueno, acá casi que lo mismo. Necesito la variable. La variable es una variable del tipo string donde voy a guardar los datos. Así que voy a definir esa variable. Voy a definir un char variable. La necesito porque necesito guardar los datos en algún lado. Defino una variable char variable de 20 posiciones. Tiré 20 porque sí. Lo importante es que entre los datos que hay en cada renglón. En nuestro caso tenemos nada, como mucho hay 10. Hay 10 posiciones, ¿sí? Así que con 20 basta y sobra. Y en esta variable es donde yo voy a leer lo que hay renglón por renglón. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nuevamente hay que aclarar qué archivo es el que voy a leer. Bueno, es el archivo que se llama archivo. Y además, acá hay que poner un número que ahora les explico qué es. Porque ¿cómo funciona el fget? El fget funciona de la siguiente forma. El fget abre el archivo, este no era, abre el archivo. Y básicamente lee hasta que encuentra el final del renglón. ¿Sí? ¿Y qué hay en el final del renglón? O sea, el fget lee hasta que encuentra un barra n. O sea, el fget lee hasta que encuentra un barra n, o en su defecto hasta que encuentra un barra 0 cuando es el último renglón. ¿Sí? Entonces el fget lee hasta que encuentra esto, o lee hasta como mucho estas cantidades de posiciones. Entonces, si uno tiene un renglón que está mal guardado, o que tiene una estructura distinta al del resto de los renglones, uno puede decir, bueno, che, no leas todo porque parecería que está mal, o no me sirven tantos datos, vos leete hasta 20 posiciones. Para impedir que llegue al barra n, o al barra 0, se pone ese otro numerito, ¿no? Es como una condición extra para la lectura. Entonces, el fget lee como mucho 20 caracteres,
o hasta que encuentre el barra n o el barra 0. Lo que suceda primero hace que se corte el fgets. ¿Sí? Y listo. En el primer renglón guardamos en variable y una vez que encontró algo de esto, pasa al siguiente renglón. Luego pasa al siguiente renglón. Bueno, y una vez que tenemos esto, ya estamos en condiciones de ver si funcionó. Podemos hacer un printf, en este caso es un printf tradicional. Vamos a ver qué cosa hay en nuestro archivo. Así que voy a imprimir %s y digo variable. Vamos a ver si de verdad pude recuperar cada cosa que teníamos en nuestro archivo. Voy a dejar varios renglones para que se note bien. ¿Sí? Ya leí renglón por renglón hasta que se encontró el barra n o hasta que sean 20 posiciones. Eso lo guardé en variable. Muestro la variable. Paso al renglón siguiente y eso se repite hasta que llego al final del archivo. ¿Sí? Siempre se reutiliza la misma variable. Siempre guardo en esta variable. Cada renglón pasa a esta variable. Y bueno, veamos. No cerré el archivo. Mala mía. Vamos a ver si funciona de paso. Está funcionando. ¿Sí? ¿Ven? Primer renglón tenemos a Cristian. Segundo renglón Rocío. Tercer renglón está Franco. Así que todo estaría funcionando bien. ¿Sí? Vemos que pudimos recuperar los datos que estaban en el archivo. ¿Sí? Antes que me olvide otra vez y empiece a aparecer algún error, vamos a cerrar el archivo. Pero listo, ya sabemos recuperar datos de un archivo cualquiera. ¿Estamos? ¿Me siguieron con eso? Buenísimo. De hecho, podemos ir mostrando en qué renglón estamos. Esto lo hago así nomás, ¿no? Defino renglón 0. Además de mostrar el dato, puedo decir en qué renglón está el dato. %d. Además de mostrar el dato, puedo mostrar en qué renglón está. Renglón. Y cuando terminé de hacer la lectura, a renglón le sumo 1. ¿No? Así queda más prolijito. En el renglón 0 estaba Cristian, renglón 1 Rocío, renglón 2 está Franco. ¿Sí? ¿Van siguiendo esto? Bueno, ahí estaba abierto también de la otra vez. Ahí estamos. Bien. Bueno, ahí ya saben escribir y ya saben leer. Y prácticamente acá podría terminar la clase de archivos. ¿Sí? Porque ya saben hacer las dos cosas que hay que hacer. No hay mucha más vuelta que esa. ¿Ok? Pero yo les voy a mostrar una función útil que pueden hacer con esto. Que quede claro que acá terminó todo lo que tiene que ver con archivos. ¿Sí? De ahora en más no voy a decir nada nuevo que tenga que ver con archivos. Simplemente le voy a dar un uso. Pero lo de archivos terminó. Ya saben escribir y ya saben leer. Que son las dos únicas cosas que se puede hacer con archivos. Eso vamos a hacer. Vamos a tratar de recuperar solamente la edad. O solamente el nombre. O el nombre de alguna determinada persona. ¿Sí? Como se fijarán, yo lo guardé con un determinado orden, ¿no? Primero puse los nombres, punto y coma, las edades, o lo que sea, ¿no? Nunca dije que eran las edades. Ah, sí, dije que eran las edades. De hecho, se habían enojado que estaba muy joven. Cristian había acertado, Franco no dijo nada. Bueno, lo guardé con esta estructura justamente para que uno lo pueda recuperar fácilmente. Este tipo de archivos son los que se llaman archivos CSV o archivos separados por coma, o en este caso por punto y coma, es decir, con un delimitador. Cuando uno encuentra este delimitador, que podría ser el punto y coma o cualquier símbolo que se les ocurra, cuando uno encuentra ese delimitador sabe que en vez de una variable se pasa a la otra. Y todo lo que está en el mismo renglón pertenece a la misma estructura de datos. ¿Sí? Entonces la idea es eso, es que todo lo que está en el mismo renglón pertenece al mismo dato y a su vez cada subdato está separado por punto y coma. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo recuperar un poquito eso. Claramente está todo guardado para trabajar con una persona, ¿sí? Así que por ejemplo podemos definir una estructura persona y dijimos que la persona va a tener un nombre,
una edad, ¿no? Esta es la estructura básica que va a tener cada uno de nuestros datos, y sabemos que en cada renglón está guardada una determinada persona. Sí, puede ser cualquier punto. Ahora cuando veas el algoritmo te vas a dar cuenta que el punto y coma es indiferente. Suele ser la coma, el punto y coma o la tabulación. Son los tres símbolos que más se utilizan, pero puede ser cualquiera. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a hacer lo mismo, de hecho voy a copiar y pegar. Para que vean que es lo mismo que hice recién. Exactamente lo mismo. Pero este se los dejo comentado andando y este se los voy a tunear un poco. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a trabajar con una persona. Pero no con una persona, sino que voy a levantar los datos de esas tres personas. Así que yo voy a trabajar con una estructura persona, pero no con una persona sola, sino que voy a levantar a esas tres personas. Vector, persona. Van a ser tres. Son los tres que están en el archivo. ¿No? Podrían ser más, podrían ser menos. Se puede manejar mejor lo de la dimensión. En este caso son tres personas. Levanto las tres personas y punto. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer el archivo hasta que no sea el final del archivo. Guardo la variable. Leo cada renglón, lo guardo en variable. Y hasta acá todo funcionaba bien. Bueno, esto lo voy a dejar así. Esto lo voy a comentar. ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿No? Yo tengo una variable que hasta acá, hasta este momento, la variable tiene guardado, por ejemplo, a Rocío.29. Tiene guardado esto, ¿no? Y es un string. Es un string, no se parece en nada a un struct. Entonces yo lo que quiero tratar de hacer es a esta variable transformarla o particionar los datos para que se guarden en la estructura. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y así como lo hago con Rocío, lo puedo hacer con Cristian y con Franco. Y lo voy a hacer posición por posición. Entonces digo, bueno, me paro en mi vector persona en la posición que me diga el renglón. ¿Sí? Así que si estoy en el renglón 0, guardo a la persona 0. Si estoy en el renglón 1, guardo a la persona 1, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, si tenemos tres renglones, voy a acceder a las tres personas que tenemos en mi vector de personas. Hasta acá me siguen. Cada renglón es una posición de mi vector de personas. Cuando estoy en la posición 0, que creo que estaba Cristian, ahí voy a la posición 0 de mi array. Y guardo a Cristian en esa posición. Eso es lo que quiero que hagamos. No quiere decir que así funcione, ¿no? Porque claramente estoy igualando un char con un struct. Y eso no funciona ni por casualidad, ¿no? Hay que hacer algo todavía con ese char. Pero van siguiendo la idea de lo que quiero hacer. Entonces yo lo que quiero hacer es este char transformarlo a un struct. Entonces eso no se puede hacer con C. No hay ninguna librería que lo haga. Tenemos que hacerlo nosotros. Así que voy a hacer una función que se llame transformar char a persona. Alto nombre, ¿no? Pero para que se entienda lo que hace esa función. Esta función va a agarrar a mi string y lo va a transformar en una persona. Como todos sabemos, cuando uno trabaja con un array, además del array necesitamos el tamaño, ¿no? Porque si no, estamos en problemas. El tamaño es 20, así que necesito el 20 también por parámetro. Entonces vamos a trabajar con esta función. Venimos a las definiciones, acá. Genero la función transformar char a persona. Esta función necesita un char, ¿no? Una oración. Esa oración tiene un tamaño. Esto es lo que recibo. Recibo el 20 y recibo el Cristian.28. Y esto me tiene que retornar una persona. Reitero que esto que voy a hacer no tiene nada que ver con archivos, ¿sí? Estamos haciendo simplemente un ejercicio donde ya leímos un archivo y ahora con esos datos que ya recuperamos los voy a transformar a una persona. Pero no tiene que ver con archivos. O sea, esto no sería tema nuevo, sino que estoy aplicando un par de cosas que ya sabemos para poder levantar esos datos. Bueno, genero esta función que me transforma una oración en una persona. Y vamos a ver cómo la podemos hacer. Acá tenemos.
Bueno, primero, a modo pedagógico y como para acordarnos, el array C, ¿qué tiene guardado? Bueno, tiene guardado a Rocío punto y coma 29. ¿Sí? Y T tiene guardado a nuestro 20, ¿sí? Que es el máximo que tiene cada renglón. Bueno, buenísimo. Lo que voy a hacer yo es, lo primero que tengo que hacer es, si yo sé que el nombre está antes de del punto y coma y la edad está después del punto y coma, lo que tengo que saber es en qué momento está ese punto y coma. Así que lo primero que uno tiene que hacer es buscar el punto y coma. O sea, buscar el delimitador. Eso es lo primero que hay que hacer. Buscar el delimitador y ver dónde está. Bueno, esto se hace con una búsqueda secuencial. Si ustedes tienen alguna función de búsqueda secuencial ahí ya lista, pueden usarla, reutilizarla mejor dicho. Yo no tengo nada acá. Es un proyecto nuevo, así que voy a hacer la búsqueda secuencial rápida. Defino. Voy a iterar sobre mi oración, ¿sí? Y más. Desde la posición 0 hasta la posición 20. O podría ser con un while también. Y digo que si mi oración en la posición I es exactamente mi delimitador, quiere decir que lo encontré. Mi delimitador es punto y coma. ¿Sí? Si el delimitador fuera otra cosa, bueno, yo lo que busco es esa otra cosa. Podría ser cualquier cosa. Bueno, entonces, a ver. Si encontré el punto y coma, quiere decir que la posición del punto y coma es I, ¿no? Y claramente esta es una variable, así que tengo que definirla. Y miren, si quieren lo hago con enumeradores. ¿Sí? Inicialmente, como no encontré la posición del punto y coma, digo que está en estado de error. Estado de error era -1. ¿Sí? Así de paso usamos delimitadores, enumeradores. Acá pude haber puesto -1 como en cualquier búsqueda, pero nada, ahora puse error. Bueno, listo, ya encontré el punto y coma. Ese es el primer gran paso que hay que dar. Siguiente paso que hay que dar, ¿no? Si yo ya sé que en la posición 0 está la R, la 1 está la O, etcétera, etcétera, y en esta posición, que es la que encontré, está el punto y coma, yo lo que quiero hacer es leer desde el 0 hasta el punto y coma para recuperar el nombre. Así que voy a hacer eso. Hago un for que inicia en 0, que termina en la posición del punto y coma. Para eso lo encontré, ¿no? Para iterar hasta ahí. Y después digo y más. ¿Y qué hago? Bueno, con cada una de las letras que forman a Rocío, lo voy guardando en otra variable, como para recuperarla. Así que genero otra variable, auxiliar del nombre, por ejemplo, una variable del tipo char, auxiliar del nombre, no importa cuántas posiciones tiene porque es un auxiliar, lo voy a usar un ratito nada más. Entonces, momentáneamente lo que voy a hacer es voy a guardar este nombre de esta persona acá, en esta variable del tipo auxiliar. Y yo ya sé que la estoy recuperando porque estoy desde la posición 0 hasta la posición del punto y coma. Así que voy a ir iterando R, O, C, I, O. Y acá freno. Y todo esto va a estar formando al nombre, al auxiliar del nombre. No son enumeradores del lenguaje de máquina. Es válida la pregunta, está bastante bien. Tendría que averiguar si lo de char, pero no creo, ¿no? Los tipos de dato que sean enumeradores del lenguaje de máquina, eso podría llegar a ser, pero todo lo otro no. ¿Sí? De hecho, el while, el for, ¿qué son? Son funciones. ¿Sí? Por eso se abre y cierra llave, o sea, el cuerpo de la función lo estás definiendo en el momento, pero tienen un parámetro, están entre paréntesis y llevan un parámetro. ¿Sí? No se puede usar un while que se corte, sí, de hecho cuando lo tipié dije, bueno, era mejor con un while, ¿no? Una vez que ya encontraste el punto y coma, ¿para qué seguís buscando si ya lo encontraste? Es un while, ¿sí? Bueno, en este caso no, en este caso sí el for, pero en el primero el while era mejor, obviamente. Bueno, y vamos guardando cada una de las letras que forman a Rocío en este nombre. Así que vamos con eso. Digo, el auxiliar del nombre, que por ahora está vacío, bueno, en ese auxiliar voy a ir guardando posición por posición lo que había en
mi oración en la posición I. Y listo. De esta forma pude guardar, o eso creo, después lo probamos, pero pude guardar Rocío. Y cuando llegó al punto y coma frené, no seguí leyendo. ¿Sí? Bien, ahí lo tenemos. Sí, Maite, eso también está bien. Una vez que buscas el punto y coma, ya lo encontraste y lo estás haciendo con un while, en cada una de las iteraciones ya podés ir guardando el nombre. Efectivamente eso lo podrías hacer más óptimo, mucho mejor. ¿Sí? Mi idea era que tenerlo así para que puedan reutilizar la búsqueda secuencial. ¿Sí? Entonces acá que llamen a una función que ya esté hecha, búsqueda secuencial, y eso es mejor todavía. O sea, más algo que ya está hecho. Porque recordad que hacer dos cosas juntas nunca está muy bueno. Por más que parezca más intuitivo, después no podés reutilizar nada. Así sí, como está hecho sí, porque esto es algo que ya tenemos hecho de varias clases atrás. Entonces si ustedes tienen todo más o menos el mismo proyecto, pueden ir utilizando. Pero está bien la aclaración, porque efectivamente si uno solamente programa eso, obviamente puede usar el mismo for. Bueno, genial. Ya tenemos recuperado a Rocío, nos falta recuperar la edad. Así que voy a definir otro char que se puede llamar auxiliar de la edad. Voy a dejar 30 posiciones simplemente porque sí, pero nada, la edad son 2, así que con 3 o 4 alcanzaba, no importa. Bueno, defino un char auxiliar de la edad y hacemos lo mismo, ¿no? Hago un for y guardo en auxiliar de la edad. Lo mismo que antes. Solo que, si antes leí de la posición 0 hasta el punto y coma, bueno, ahora ¿de dónde tengo que empezar? No tengo que empezar en la posición del punto y coma, porque la posición del punto y coma ya la conozco, y de hecho hay un punto y coma, no representa la edad. Así que mi último for no tiene que empezar de 0, sino que tiene que empezar de la posición del punto y coma más 1, o sea, de la posición siguiente de donde está el punto y coma. ¿Sí? Efectivamente, de la posición siguiente a donde está el punto y coma. ¿El por qué? Porque el punto y coma no me interesa. ¿Y dónde tiene que terminar? Bueno, ahora tiene que terminar en el final del renglón T. Como no son 20 y son menos, me va a tirar de más, pero bueno, no hay nada, así que no hay problema. Y más. Y bueno, voy guardando cada cosa en el auxiliar de la edad. Les doy unos minutos para que se den cuenta qué puede llegar a estar mal. Acá hay una cosa sola que está mal. A ver si alguno se da cuenta, pero la idea es que ya terminó. ¿Sí? El algoritmo ya terminó, salvo por un detalle. A ver si se dan cuenta. Sí, no, las cuestiones de tamaño no están importando mucho, porque acá itero hasta 20 posiciones, de hecho son menos porque las primeras ya las usé por Rocío, ponele que usé 15, y yo acá lo estoy guardando en 30, que están todas vacías, así que nada, tengo como 15 posiciones de más, pero están vacías, así que no me molestan, ese no es el problema. Por ahí dicen auxiliar de edad es número, bueno es cierto, pero yo estoy recuperando datos de un char, no puedo transformarlos a número así de entrada. Sí, así que siguen siendo char, lamentablemente. Ese 29 es un char. Todavía no es un entero. Después lo transformamos. Pero por ahora sigue siendo un char. Ahí no está el problema. El problema está acá, ¿no? Mi for, vamos a seguir haciéndolo con el caso de Rocío. 0, 1, 2, 3, 4. En el 5 está el punto y coma. Así que mi for empieza en 6. Arranca en 6 y termina ya como por 20, por 19 de hecho. ¿Sí? Y eso está bien, ese no es el problema. El problema está acá, ¿no? Que yo estoy guardando lo que hay en la posición 6. Acá en la posición 6, ¿qué hay? Bueno, hay un 2. Está bien que haya un 2. Pero ¿dónde lo estoy guardando? Lo estoy guardando en la posición 6 de auxiliar de edad. ¿No? Auxiliar de edad tiene posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recién acá estoy guardando el 6. El 2, perdón. Entonces estoy guardando mal el dato. ¿Sí? Estoy guardando el dato muchas posiciones después del vacío. Y eso me va a generar problemas. Yo quiero que el 2 no esté en la posición 6 de mi auxiliar, sino que esté en la posición 0 de mi auxiliar. Está el principio del auxiliar. ¿Sí? Porque si no, no voy a poder transformar esto a un entero.
porque esto no es un entero, tiene espacios vacíos y un 2. ¿Sí? Hay muchos char vacíos que no son números. Entonces este es el gran problema. Edad, auxiliar edad no es i, sino que es justamente este desplazamiento que había hecho. Tengo que restarlo. Así que yo no empiezo en el 6, empiezo en el 6 menos la posición del punto y coma y menos el 1 que le había sacado. O sea, si la posición del punto y coma es el 5, le resto una más, 6, y ahora sí arranca el 0. De esta forma, este 2 ahora sí pasó a estar acá. Y cuando yo en el 7 tengo el 9, 7 menos 5 y menos 1 da 1, acá pasa a estar el 9. ¿Sí? Es una sutileza, pero importante, si no se va a guardar mal. I menos i da 0 para cualquier i, ¿no? Sea cual sea i, si son la misma variable, restadas va a dar 0. Y siempre va a dar 0, sea cual sea i. O sea, para toda iteración va a dar 0, así que siempre vas a guardar en la posición 0. No te va a servir. Si vos querés algo que vaya modificándose a medida que aumente este valor de i, ¿sí? O sea, todo esto que le sumé a mi 0, se lo tengo que restar, porque si no, no es más 0. Entonces se lo resto. Todo lo que había sumado, se lo resto. Bueno, y listo. Ahora sí ya tengo guardado en auxiliar de edad la edad. Ya hice demasiadas cosas, así que es un gran momento para chequear que se guardó todo bien. Gran momento. ¿Se guardó bien? Es una pregunta. Esto no los signos de pregunta no funcionan, pero no importa. Vamos a ver si se guardó bien. Entonces voy a mostrar la edad. Y voy a mostrar el nombre, a ver si está todo bien. Gran momento para ver si está todo bien. Bueno, la edad la saco de auxiliar edad. Y el nombre lo saco de auxiliar nombre. Y dejo un par de renglones. A ver si todo se recuperó bien. Si llegamos hasta acá bien, ya está. Esto era lo más difícil, recorrer la oración. Bueno, y vamos a probarlo. Para probarlo no voy a hacer esto de acá, ¿sí? Porque todavía no es una estructura. Simplemente voy a llamar a la función. Y vamos a ver si de verdad me transforma esta oración en dos variables distintas. Lo importante es que esa función no tiene nada que ver con... que está mal la sintaxis acá. Así, falta una i. Esta función no tiene nada que ver con archivos, ¿sí? Son todos temas viejos. O sea, de hecho es recorrer un array de char, ¿sí? Es clase 3 de la materia. No tiene nada que ver con archivos, ¿sí? Lo que no quiere decir que no haya sido difícil el algoritmo o que no haya que trabajarlo, pero no es tema nuevo. Bueno, compilamos y acá tenemos. Se ve bastante bien, más allá de algún renglón que dejé mal. Edad 28, Cristian, 29 Rocío, 24 Franco. ¿No? Más allá de los renglones que dejé los barra n en cualquier lugar, los datos están, ¿sí? Están bien recuperados. Así que vamos bien. Qué bueno que vayamos bien. Bueno, una vez que ya sabemos que vamos bien, podemos seguir. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Sí? Hasta acá llegamos sin problemas. Así que esto ya lo puedo borrar. Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Ya casi estamos, ¿no? Yo quiero que esta función me retorne una persona. Y esa persona que tenga esos datos. Bueno, así que defino una estructura persona. La puedo llamar retorno. Inicialmente tiene estado de basura y después necesito que ese retorno punto edad sea la edad que conseguí y que retorno punto nombre sea el nombre que conseguí. Bueno, lo del nombre es fácil porque el nombre es un char y el nombre auxiliar nombre también es un char, así que esto es muy sencillo, es con el strcopy. O sea, copio el nombre que recuperé de mi archivo, lo copio y lo pongo en el nombre de mi estructura. strcopy. Ahí estamos. Lo que es un poquito más difícil es esto, ¿no? Porque auxiliar edad es un número. Auxiliar edad es un char, perdón. Y lo quiero guardar como número. Eso es un poquito más difícil de hacer.
Pero también lo vimos, ¿sí? Lo vimos allá por la clase 3 o clase 4, ¿sí? Se parece a eso que dice Alan, ¿no? Lo del parseInt. En otros lenguajes es parseInt, acá de eso no funciona. Pero acá tenemos una función que lo hace, que se llama atoy. Atoy transforma un char a un entero. Es una función que la vimos el día que hicimos el ejercicio de patentes por primera vez, clase 3 creo, cuando vimos arreglos de char, ejercicio 4 si no me falla la memoria, que decía, para hacer esto más sencillo les recomiendo usar la función atoy, y les mostraba cómo se usaba. Bueno, se usa así, no hay más que decir, ¿no? Transforma un char que tiene guardado un número, lo transforma en número. No, eso tampoco, no funciona el casteo tradicional no funciona. Este casteo tampoco funciona. ¿Sí? Hay que hacerlo con atoy, sí o sí. Funciona atoy. Bueno, y ahora sí, ya tenemos el auxiliar de edad transformado a entero, lo guardo en edad, el nombre en nombre, y nos queda return. Y esto sí nos retorna a la persona. Nos retorna a la persona como persona, ¿sí? Ya no nos retorna más el char, ya transformó el char a una persona. No, tampoco con punteros lo vas a poder solucionar, ¿sí? Tienes que transformar el dato. O sea, con punteros lo podés solucionar, podés guardar en la dirección de memoria donde tenés edad, podés guardar un char. Bueno, primero que tenés 2 bytes de diferencia, ese va a ser un problema. Segundo problema, si tu edad, bueno, no va a ser el caso, ¿no? Que tenga más de 4 dígitos, te vas a pasar con el tamaño. Y peor problema, que cuando quieras mostrar a la persona, no vas a saber cómo mostrarla, porque vos esperás mostrar un entero y vas a estar guardando un char. No te vas a morir, no va a haber forma de que lo recuperes, va a ser muy difícil. Así que es mejor castearlo. Genial. Bueno, ya retornamos a la persona, así que transformar variable a persona ya estaría funcionando y eso lo guarda en una persona. Voy a compilar a ver si todo funcionó. Listo, no hay errores. Eso es un gran punto. Haber hecho todo esto sin ningún error es muy bueno. Y parecería que ya está, ¿no? Pero ¿qué nos faltaría? ¿No hay errores o sí? A ver. Sí, no hay errores. Nos faltaría ver si se guardó bien todo esto. Así que ¿cómo puedo hacer para ver si se guardó todo bien? Bueno, tendríamos que mostrar este vector a ver si de verdad se guardó bien. Así que voy a hacer un mostrar, sí, bien cavernícola. Vamos a hacer un mostrar vector. Sin función, sin procedimiento. Lo hago en el main para ver que de verdad funciona. Así que hago un for que inicia en 0, que termina en la cantidad de espacios de mi vector, ¿sí? Y más. Y hago el printf, a ver si está todo en orden. Muestro el nombre de la persona, que es un string. Muestro la edad de la persona, que también, no es un string, la edad de la persona es un entero. Dejo unos renglones y vamos a ver cómo consigo a esa gente. Bueno, esa gente la consigo desde mi vector personas, así se llamaba, vector personas. ¿Dónde está mi vector personas? Vector perso. Ah, está en singular. Bueno, no importa, lo dejo en singular. Vector persona en la posición que me diga mi iterador. Punto nombre, y lo mismo con edad, y esto debería funcionar. Si hice todo bien, todo esto debería funcionar, ¿no? Este es un mostrar muy sencillo, printf datos recuperados. Vamos a ver si de verdad datos recuperados del archivo. Vamos a ver si de verdad con esto se recuperaron los datos del archivo y si de verdad están en memoria. ¿Sí? A ver, ¿qué cosa es difícil? ¿Lo anterior o
o lo último, ¿no? Si lo difícil pareció lo último, quiere decir que lo difícil es recorrer un arreglo, ¿sí? Pero lo de archivos es muy sencillo, créanme, ¿no? De hecho, el ejercicio de archivos terminó acá, ¿no? Acá terminó lo de archivos. La dificultad vino acá, ¿no? Cuando uno quiso transformar el char a una estructura. Pero otra vez, eso ya no tiene que ver con archivos. Bueno, y listo, vamos a ver si funciona, ¿no? No funcionó porque me falta un punto y coma. Haber hecho semejante algoritmo y olvidarse un punto y coma es muy triste. Y bueno, nada, impresionante. De pie, por favor. Acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos los datos de las 3 personas, pero ahora están guardados en una estructura, ¿sí? Así que esa estructura no la cargó nadie por teclado. Así que, así como son 3 personas, podrían ser 1000 personas, ya no importa cuántas son. Total, no hay que cargarlas, ¿sí? Están todos los datos recuperadísimos, ¿sí? Increíble esto último que hicimos. Obviamente podríamos hacerlo mejor, ¿no? Podríamos definir un tam que valga, qué sé yo, 7. Y acá decir que las personas, en vez de ser 3, son 7. No me acuerdo. Necesito acá poner tam. Y por ejemplo, vengo al archivo. El archivo 2. Y vamos con más gente. Vamos con Nicolás 32. Vamos con Joan de 24. Vamos con Alan de 23. ¿Cuántos somos ahí? 6. Vamos con uno más. Vamos con Walter de 55. Ahora son 7 personas. Y acá están las 7 personas recuperadas en un arreglo de personas, ¿no? Y esto es increíble, ¿sí? Esto es lo que se llama persistencia, ¿no? Esas personas yo las puse en el TXT, no me llevó nada de tiempo y ahora están en memoria y están listas para hacer todo lo que ya sabemos hacer, ¿no? Con todas las otras clases que vimos, sin que nadie se haya tomado el trabajo de printf y scanf de 7 personas, ¿no? Que ya sabíamos lo engorroso que era, ¿no? Así que imagínense que cada vez que uno carga a una persona, printf, scanf, por teclado, bueno, si uno lo guarda en un archivo, después lo puede recuperar para que esté disponible cuando quiera. Así que eso es persistencia de datos. Créanme que es muy sencillo trabajar con archivos. Lo difícil, admito que fue esto último, ¿no? De hecho, yo también me sorprendí que me haya salido de una sin ningún tipo de error, ¿sí? Porque estas pavadillas, ¿no? Que si bien yo las hago siempre y obviamente estoy más acostumbrado, pero es muy fácil meter la pata en esto, ¿no? No me tenía mucha fe que salga de una, pero sí salió de una. Impresionante. Sí, obvio, esta función ya está, listo. Yo la hago siempre en el vivo para que se entienda mejor, pero la podría haber copiado y pegado de otro año y listo. Pero no, hacerla de cero lleva su trabajo, pero una vez que ya está hecha, listo. Le pones un nombre y la usas. Increíble. Bueno, para cerrar la clase, lo que les dejo es lo siguiente, para que practiquen esto último, ¿no? Que modifiquen un poquito lo que yo tengo, es que además de esto, no sé, float altura, ¿no? Que la persona además tenga una altura y obviamente que el archivo, esto está más difícil de acertar, a ver, vamos con Cristian, 1.78 para Cristian, Rocío 1.63, Franco debe ser alto, me parece, 1.22, yo mido 1.81, Joan, no me imagino como es Joan, bueno, no sé, puedo creer que estoy perdiendo el tiempo en esto, muy bajito Joan me parece, pero no importa. Bueno, el ejercicio es que, dado un archivo así, recuperen también la altura.
Bueno, estuve cerca, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estuve cerca. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Qué cosa que tienen que modificar? Bueno, en vez de haber un punto y coma, hay dos puntos y coma. Hay dos posiciones del punto y coma. Después, esto es exactamente igual, solo que hay dos posiciones del punto y coma. Primero se lee del 0 hasta el punto y coma, después se lee del punto y coma hasta el otro punto y coma, y después se lee del punto y coma hasta el final, ¿no? Son esos tres for. Y la pregunta es, esa altura que teníamos, bueno, la altura no es entera. Si uno quiere transformar de un char a float, se lo hace con atof. Atof transforma char a flotante, pero es lo mismo, tienen que cambiar hasta ahí por una F y listo. No es difícil, pero está bueno para que lo practiquen. Y en los ejercicios subidos hay uno muy parecido. ¿Sí? Atof transforma a float. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Sé que parece cansador esto último, pero créanme que lo de archivos es sencillo, y esto, una vez que lo entienden, lo pueden usar las veces que quieran. Y si logran hacer esto último que les dejé, nada, están re bien. Qué bueno que te gustó. Bueno, damos por terminada la clase de hoy. No hay ejercicio de presente, solamente les dejo para que piensen de acá hasta la semana que viene. De hecho, se pueden tomar 2 semanas si quieren para hacer esto último. ¿Sí? Pero háganlo, ¿no? Que no sea hasta hoy a las 12, no quiere decir que no lo hagan, pero háganlo para practicar. ¿Sí? Hay un PowerPoint también que no dice nada que yo no haya dicho. Y tienen 2 o 3 ejercicios que son iguales, ¿no? Una estructura con 2 argumentos que tienen que levantarlas de un archivo, lo mismo que hice para 2, y después hay otro que pide para 3. Cuantas más datos tenga la estructura, más difícil es eso del punto y coma, ¿no? Pero yo siempre les pido 2, que es re fácil, que es lo que hice en vivo, o como mucho 3, que es lo que les dejo de tarea. Buenísimo, sí, lo importante es que lo hagan, ¿sí? Lo importante es que lo hagan y que practiquen. En fin, ahora sí, nada más que decir. Que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima. Cualquier cosa me chiflan. Un abrazo. Sí, estamos todos así cansados. Yo encima estoy resfriado, pero bueno, no importa. Abrazo gigante. Nos vemos. Hasta pronto.